La palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para el día de hoy es: Dios está a punto de promoverte. Dios te quiere promover. Sabes, la salvación es un regalo de parte del Padre al darnos a Jesús, y del mismo Jesús al ser entregado por el Espíritu Santo en ese lugar de sacrificio, en esa cruz. Era un sacrificio muy grande, muy alto. Nadie podía ser salvo si no fuera por Jesús. Pero la autoridad no es algo que es un regalo meramente, sino depende, y nosotros tenemos una responsabilidad a la hora de que el Señor nos pueda otorgar esa autoridad. Y la autoridad no es gritos, la autoridad no es ruido, la autoridad es el poder de Dios manifestado por causa de la presencia de Dios en tu vida. Y sabes, desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que una y otra vez Dios tenía que pasar por unos lugares a sus siervos antes de otorgarles ese lugar de autoridad. Y vemos, por ejemplo, la vida de José, despreciado por sus hermanos, rechazado, y aun cuando él es vendido al pueblo de Egipto, y dice la palabra que él es pasado por un lugar de tentación, y él no cayó en tentación, él fue fiel al Señor. Aún así fue acusado y fue metido en la cárcel injustamente, y pasó por ese tiempo de prueba. Pero después de la cárcel y de ese tiempo de desierto, dice la palabra que él fue exaltado, y no solamente de cualquier manera, sino que él fue puesto a la diestra, a la derecha de Faraón, a reinar. Dios lo saca de la cárcel para reinar sobre todo el pueblo de Egipto, y no solamente Egipto, sino todas las naciones que dependían de Egipto para poder comer. Y no solamente José, sino vemos a través de la Escritura cómo Daniel fue elegido por el Señor, al igual que sus hermanos judíos, que eran Sadrach, Mesach y Abednego. Como Dios, después de sacar a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, porque ellos decidieron en su corazón que no van a doblar sus rodillas ante ninguna estatua y ante ningún ídolo, y fueron fieles al Señor. Y allí en este horno de fuego estaba el Hijo de Dios, allí estaba el ángel de Jehová, allí estaba con ellos, salvándolos y librándolos. Y dice la palabra que después de que salieron de ese horno de fuego, Dios los promovió, porque ellos fueron prosperados en el reino. Aleluya. Y no solamente ellos, sino Daniel, como Dios le daba la sabiduría para, a pesar de que había sido amenazado de muerte, al igual que todos los sabios de la nación, porque el rey quería que se le revelara su sueño y se le interpretara, y no había nadie que lo pudiera hacer, pero Daniel, por el poder del Espíritu Santo que estaba en él pudo traer ese misterio ante los ojos del rey, y fue engrandecido, fue promovido. Primero una amenaza de muerte, después una grande revelación, y después una gran promoción. Aleluya. Y no solamente ellos, sino Jesucristo mismo. Tú dirías: ay, pero Jesús, el Hijo de Dios, Él tiene toda la autoridad. Sí, pero Él se vistió como siervo, y Él vino como hombre al mundo, y así, vestido como hombre, Él tenía que pasar por lo mismo que todos nosotros tenemos que pasar. Y ese día grandioso de reconocimiento en ese Jordán, donde Él fue bautizado con el Espíritu Santo, y dice la palabra que los cielos se abrieron y Él vino como
vino del cielo en forma de paloma, el Espíritu Santo. El Padre reconoce y dice: Él es mi Hijo amado, en el que yo tengo contentamiento, en el que yo tengo complacencia. Y es el mismo Espíritu Santo que descendió sobre él, con el cual él fue bautizado, que lo llevó al desierto. Y tú dirás: ¿pero por qué tiene que pasar por el desierto? Porque tiene que ser probado. Porque antes de una grande exaltación viene una gran humildad y humillación. Jesús se humilló hasta lo sumo, dice la palabra. Jesús se sujetó al Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu Santo lo lleva al desierto, y en ese lugar de desierto dice la palabra que él fue tentado. En ese lugar no tenía comida, porque se negó a sí mismo, estaba en un ayuno y estaba en comunión con el Espíritu Santo y con el Padre, negándose a sí mismo y siendo tentado por Satanás. ¿Cómo lo tentaba? Retando su autoridad, y decía: si tú eres el Hijo de Dios, cambia estas piedras en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, lánzate desde este lugar. Quería que se suicidara Jesús. Es decir, Satanás vino a la vida de Jesús porque el Espíritu Santo lo permitió por un tiempo. Y él se negó a doblegarse frente a Satanás. Él se mantuvo fiel. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que cuando él llegó y descendió de ese desierto en el poder del Espíritu Santo, dice la palabra que le fue entregado el profeta Isaías, y él decía: el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido, Él me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos que hay libertad. Se acabó tu cautiverio, porque llegó el gran libertador, llegó el año del Señor, llegó el reino de los cielos. El reino de los cielos completo se había inclinado, porque Jesús había descendido al mundo. Y ese día comenzó Jesús en una autoridad del Espíritu Santo como nunca antes. Pero antes de eso tuvo que pasar por el desierto y por la tentación. Quizás tú dirás: ay, yo estoy pasando por un desierto. Dios te quiere promover. Ay, estas tentaciones son terribles. Resiste. Dios te quiere promover. Vas a ver la gloria de Dios como nunca antes. Resiste, no te doblegues, resiste tu carne, porque Dios te quiere promover. Y así como Jesús fue vertido hasta el final, y dice la palabra que aún en ese Getsemaní que sudaba sangre, Él estaba allí siendo derramado una vez más, y en la cruz. Pero ahora tiene un nombre sobre todo nombre, y Él está a la diestra del Padre. Fue humillado hasta lo sumo. Sí, fue obediente hasta el último día de su vida, y ahora Él es Rey de todos los que reinan y Señor de todos los que gobiernan. Y de esa misma manera sus discípulos, todos ellos, sí pasaron por momentos de dolor. Diría que todos fueron sacrificados, todos fueron mártires, excepto Juan, que vio el Apocalipsis, pero aún así a él también lo intentaron matar. Y todos ellos fueron vertidos en holocausto en sus propias vidas. Pero ¿sabes qué? Ahora están siendo reyes y sacerdotes para Dios, porque 12 de los 24 ancianos son los 12 discípulos. Y dice la palabra que están allí reinando y que lanzan sus coronas delante del Cordero y dicen: digno eres tú. Pero mientras más ellos obedecían, mientras más humildes, mientras más
ellos se rendían al poder de Dios y a su presencia, más gloria veían y Dios los iba promoviendo y los llevaba de gloria en gloria y de poder y en poder. Dios va a derramar, y yo tengo esta convicción en mi espíritu, después que ha muerto ese gigante espiritual, Billy Graham, yo sé en mi espíritu que viene el avivamiento más grande que se ha visto en la historia del mundo y de la iglesia. Yo quiero ser parte y te invito a que tú también seas parte, que no te quedes como espectador, sino que seas parte y que te rindas y que resistas. A lo mejor estás pasando por el desierto más terrible. Dios puede cambiar tu desierto en bosque. A lo mejor estás pasando por una tentación. Resiste la tentación para que Dios vea que puede confiar en ti y va a poner en ti autoridad como nunca antes la has tenido. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Esta victoria simplemente está ganada ya por el poder del Espíritu Santo, siempre y cuando nosotros estemos rendidos a Él. Simplemente esa es nuestra parte, rendirnos y esperar, porque tu desierto va a terminar. Esa tentación la vas a vencer y el Señor te va a promover. Espéralo en el nombre de Jesús. Un abrazo grande. El Señor te bendiga. Te ama Jesús y te amo yo también.